Bueno, aprovechando que empezamos a tener a un nuevo presidente, hay que hablar sobre él y ver quién es esta persona. Hace mucho tiempo durante las elecciones ya había visto sobre quién era Santiago Peña, aún así no me había convencido de votar por él. Sin embargo, voy a decir que frente a lo que era su oposición en ese momento, Efraín Alegre era una opción mucho mejor. Las alianzas que había hecho Efraín Alegre, los movimientos y la propaganda no me había gustado para nada. Nada de lo que hizo Efraín Alegre me había gustado. Ni las compañías que tenía, nada. Es sinceramente impresionante cómo una persona puede llegar a desagradarme tanto. Al contrario de Santiago, quien, a pesar de que no le creo nada de lo que me dice, como mínimo me dice cosas con sentido. Esa era mi opinión antes de empezar a investigar un poco más sobre quién era este personaje que quién sabe si pasará a la historia del Paraguay quizás como el mejor presidente. Claro, empezando primero que todo por la sagrada Wikipedia, el mejor lugar para sacar información claramente. En la Wikipedia sale que es un economista y político paraguayo y que ganó las elecciones, cosa que ya sabemos. También fue nada más y nada menos que el director del Banco Central del Paraguay. Y después está lo que me hace dudar de su persona. Fue ministro de Hacienda durante el mandato de Horacio Cartes. A ver, para poder analizar si verdaderamente Santiago Peña será un buen presidente, lo primero de todo es ver qué hizo cuando era ministro de Hacienda de Horacio Cartes. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, como ministro de Hacienda, Santiago Peña no parecía ser la gran cosa. Por lo que he estado viendo, no tiene nada sorprendente, ningún dato que tú digas, Santiago Peña es uno de los mejores ministros de Hacienda que hemos tenido. ¿Y por qué lo digo? Primero de todo, ¿de qué se encarga el Ministerio de Hacienda? El Ministerio de Hacienda se encarga de nada más y nada menos que de gestionar los aspectos fiscales del país. Entonces, viendo que se encargó del área fiscal del Paraguay, en serio podemos decir que va a ser un buen presidente, viendo que durante el periodo en el que él estuvo a cargo de eso, no podemos ver dentro de las gráficas ni de nada que verdaderamente haya hecho una mejora en algo fiscal del Paraguay. La deuda aumentó, el gasto público aumentó, y el gasto público de Paraguay es una de las cosas más absurdas que vamos a ver probablemente. Bueno, hay países que tienen gasto público más absurdo, pero se entiende la idea de que el gasto de Paraguay es absurdo. Un gasto público demasiado grande que obviamente se desperdicia demasiado en corrupción. En fin, un desperdicio de dinero. Ahora, hablemos de lo que me gusta de Santiago Peña. Y no es que me guste en realidad. Es simplemente que es algo que a pesar de que no le creo una sola palabra, al menos tiene sentido. O sea, es una relación de amor-odio. Es como amo lo que dices, pero te odio a ti, a tu partido y a todo lo que hay ahí. Pequeña aclaración, no odio al presidente ni al partido, sí, me caen mal, pero viendo un poco durante la edición, creo que la palabra odio es una palabra un poco fuerte. Quizás asco puede ser una palabra más acertada. Hay veces en las que en algunas entrevistas, en algunas cosas que da, Santiago Peña habla de economía y dice cosas que podemos estar de acuerdo, como lo de reducir el gasto público de Paraguay, y habla de hacer retoques fiscales, de hacer ciertas cosas que podemos decir, oye, tiene razón, si estas cosas se aplicaran correctamente, pues la economía del Paraguay mejoraría. Pero ves a Santiago Peña, y como dije, ministro de Hacienda, vemos las gráficas y no hay nada sobresaliente. Bueno, puedes decir, oye, solo era el ministro, tampoco era el presidente. Lo cual no estoy de acuerdo porque considero que los ministros son muy importantes, porque al fin y al cabo el presidente es solo una persona. Sin embargo, hay un pero en todo esto y el por qué no le creo a él. Aparte de que cuando fue ministro de Hacienda no se ve una reducción del gasto público del Paraguay, es prácticamente imposible. Santiago Peña se ve a leguas que es un populista más del Partido Colorado y por lo tanto es imposible que verdaderamente haga recortes. Solo tienes dos opciones. O atacar a los políticos o atacar a la gente. A ver, para mí la decisión es muy obvia de a quién prefiero atacar si tengo que hacer recortes públicos. Pero, obviamente, Santiago Peña
no sé qué tanto se va a atrever. Yo espero que se atreva a hacer verdaderamente recortes, pero verdaderamente recortes en el gasto público del Paraguay, porque un país con mucho gasto público es un país corrupto. La mayor parte del tiempo, al menos que el país tenga una cultura muy buena, una cultura que sabe cómo gestionar el gasto público de una población que es activa en la política, pero creo que este no es el caso de Paraguay, creo. Así que el primer paso siempre será reducir el gasto público del Paraguay. Pero claro, obviamente reducir el gasto público de golpe no es bueno para nadie. Así que tengo fe en que como mínimo Santiago Peña, si es que me creo todo lo que está diciendo, lo cual no es así, va al menos económicamente ser un progreso para el Paraguay. Dejando de lado lo que obviamente es la economía, que considero una de las partes más importantes de la gestión de un Estado, llegamos a un tema que quizás no es tan importante para el Estado, pero sí para las personas que están ahí. Estamos hablando de los temas sociales. En Paraguay hay muchos temas sociales, pero hay dos que obviamente se considero que son los más importantes, porque en Paraguay hay una gente que se va a poner a debatir esto, algunos con razón y otros no, pero pasamos primero al que es debatible, el aborto. Sí, el aborto es algo completamente debatible. Podemos debatir todo. ¿Por qué? Considero que como está la gente actualmente, están muy radicalizadas. La gente pone esto como vida, muerte, vida, muerte, vida, muerte. Los de un lado. Y los del otro ponen libertad, opresión, libertad, opresión, libertad, opresión. Y llegamos a un punto en el que es absurdo debatir absolutamente nada con ninguno de los bandos, porque ninguno se pone a pensar en la posición del otro. Y es aceptable totalmente las posiciones más neutrales. Viendo obviamente lo que es el aborto dentro del Paraguay, considero que debería ser legal. Pero lo que considero que deberíamos hacer es debatir bajo qué condiciones debería ser legal. ¿Cuáles son las condiciones? Porque el aborto es mucho más que solo una vida y es mucho más. Es algo que afecta a dos personas, por así decirlo, si queremos contar a la concepción ya como un ser vivo. Cuando me refiero a ser vivo, no me estoy refiriendo a que el conjunto de células que lo componen no sean seres vivos, sino me refiero a que ya puede contar como una persona con derechos civiles, o sea, con el derecho a la vida y otros derechos. Eso es a lo que me refiero. Que afecta a dos personas, porque el embarazo no es algo fácil. Eso tenemos que meternos dentro de la cabeza. El embarazo, las mujeres lo pasan mal, lo pasan muy mal. Y es algo que no se lo deseo a nadie. Entonces, nunca deberíamos decir no para siempre al aborto, pero el aborto tampoco es una solución mágica. Tiene consecuencias y hay que hablar de sus consecuencias y obviamente de todo lo que conlleva. Dejando al lado que debe hacer un debate aparte, ¿cuál es mi concepto de lo que Santiago Peña tendrá sobre el aborto? Yo considero que tendrá la opinión más popular que hay en ese momento. Más popular dentro de lo que son sus votantes, o sea, no de los votantes de la oposición, quiero decir. Eso lo considero. Obviamente está dentro del Partido Colorado. Un partido completamente en contra del aborto. Pero obviamente el Partido Colorado no es que está en contra del aborto porque sea su ideología principal, sino porque es la ideología que actualmente poseen las masas. Es la idea más popular. Eso es el objetivo. El objetivo del Partido Colorado es ser lo más populistas posible. Por lo tanto, actualmente están en contra del aborto simplemente porque la mayoría de la población está en contra. Ahora, vayamos al siguiente tema, que me parece absurdo el debate sobre esto, porque es simplemente una tontería, y es el tema del matrimonio gay. Bueno, mi opinión es tan simple como el matrimonio me parece una estupidez, un evento que ha quedado fuera de tiempo, porque si vemos la historia de qué es el matrimonio, pues bueno, ya es hoy en día una absurdez, un ritual que ha quedado ahí y que trae más cosas malas que cosas buenas. Entonces, viendo, me parece absurdo el matrimonio, tanto si es heterosexual como si es homosexual. Pero bueno, entonces es obvio que voy a estar de acuerdo en que si tú te quieres casar con cualquier persona, pues está bien. Ahora, esto lo hablo de manera civil, porque obviamente de manera civil el Estado debería ser laico, debería ser igual ante todos. O sea, ante todos, sin importar qué. No importa absolutamente nada porque... Y lo de la familia y todo eso y que el matrimonio
viene de no sé qué palabra de qué y que esto y aquello, que no importa. Que si verdaderamente te pones a ver lo que ha sido el matrimonio a través de la historia, te vas a dar cuenta que es un ritual antiguo que hoy en día ya no tiene uso. Así que no te afecta en nada que dos personas del mismo sexo se casen, porque no te afecta en nada ahora. Esto hablando de manera civil, como dije, hablando ya del término religioso, pues si una persona no quiere que en su religión se casen dos personas del mismo sexo, pues está en su derecho. Que si es discriminatorio, pues un poco sí. Un poco discriminatorio sí que es. Pero ¿qué vamos a hacer? Es su religión, tú déjales con su religión y tú vete y cásate por lo civil o cásate en otra religión, haz lo que quieras. Ejerce tu libertad, es tan simple como eso. Hablando de esto, ¿qué podemos esperar de el mandato de Santiago Peña? ¿Podemos verdaderamente esperar la misma mierda de siempre? Pues es lo que yo estoy esperando, absolutamente nada. Y es lo que verdaderamente pienso yo. Si me parece respetable o no el pensamiento de que debería haber alternancia, de que si ganaba Efraín Alegre los colorados se lo iban a poner a pensar mejor, yo creo que el sistema político paraguayo es mucho más complejo que eso. Obviamente tenemos una red de corrupción que inclusive podría ser que si Efraín ganase, no sabemos siquiera si mucho de si las elecciones fueron 100% justas, de esto, aquello. En mi opinión, las elecciones las perdió Efraín contra Payo. Pero por goleada, o sea, Payo Cubas humilló a Efraín Alegre con esa cosa que ocurrió en las elecciones de 50-25-25. Obviamente no fue así, pero suena más gracioso decirlo que fue 50-25-25. Y no considero verdaderamente que Efraín Alegre fuese una solución. Y si Payo Cubas era una solución, si fue un títere, no lo sé la verdad. Y hubiese sido mejor probarlo en la alternancia con él, en mi opinión. Porque sinceramente, la gente que fue a votar a Efraín Alegre diciendo que era el candidato más fuerte, entre comillas, que era el candidato más fuerte, pues al final, pues tan fuerte tampoco no era porque al final Payo Cubas obtuvo también muchos votos. O sea que la gente que se va a votar con la mentalidad esa de Efraín Alegre es fuerte, pues se topó con que no era tan fuerte. Y seguramente muchos no se van a bajar del burro de que Efraín Alegre era una opción muy fuerte, cuando en realidad no lo era. Y simplemente, en mi opinión, tenías que ver su campaña política, cómo él llevó a cabo su propaganda. Si tú veías cómo Efraín Alegre llevaba a cabo su propaganda, te darías cuenta de lo absurdo que era. Más allá de que el tipo, como yo digo, obviamente, todo lo que decía me parecía un completo desastre. O sea, me parecía, dije yo, este tipo es muy rozándose con la izquierda. Ese es el motivo en realidad. Está rozándose demasiado con la izquierda que en otros países ha demostrado ser una basura. Así que, entre elegir el riesgo de este tipo que se roza mucho con una izquierda que a mí me parece peligrosa, o este tipo, Santiago Peña, que no parece, que lo único que lo que parece rozarse es con la colita de Horacio Cartes, pues al final, pues te digo, bueno, prefiero a Santiago Peña. Puedes criticar más, porque yo te digo, yo no voté por Santiago Peña, o sea, una cosa es que que me ponga de conformista a decirme, siéntete bien, Tobías, tranquilo, tu vida no va a cambiar en absolutamente nada. Que decir, ¿y si hubiera hecho tal cosa? En fin, creo que simplemente no podemos esperar mucho. Ya hay que tomarnos con humor esto, ¿no? Hay que tomarnos con gracia. Hasta que venga alguien a verdaderamente dar un discurso fuerte y verdaderamente bueno. Porque en estas elecciones considero que no hubo ningún candidato que verdaderamente me representase. Ninguno. O sea, ni siquiera ninguno se acercó, pero hablo en el sentido de la propaganda misma. Porque y viendo las propagandas, obviamente los que más se asemejaban a lo que a lo que a mí me gusta ideológicamente hablando, curiosamente era Santiago Peña. Porque ni siquiera Payo Cubas, que sinceramente me parece que simplemente por tener un discurso tan fuerte y por gestionar muy bien las redes sociales logró amasar tantos votos, porque no fue obviamente por sus grandes propuestas y elocuencia a la hora de mostrarlas, porque las propuestas
de Payo Cubas no eran tampoco algo sorprendente, al menos que yo haya visto. Bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí si es que has llegado. Deja tu like, suscríbete, porque la verdad que quiero seguir a este presidente para que me, me decepcione, porque es lo que espero, que me decepcione mucho, muy fuerte. Tengo unas ganas de que me decepcione que no aguanto con ellas. Y ahora que asumió, cada vez que me decepcione, voy a hacer un hermoso video con toda la emoción del mundo contándoles cómo me ha decepcionado y el cómo podría, y que espero que la próxima decepción que me haga sea aún más grande que la anterior. No espero nada más que eso. Siempre con esperanzas. Muchas gracias.